Pero en fin, bonito día y empezamos con la clase de hoy. De repente voy a cortar la cámara porque la internet puede estar un poquito, de hecho está un poco inestable a rato, así que solo para presentarme voy a volver después con la cámara en un rato más. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy tiene que ver con un taller de análisis del discurso y vamos a hablar del discurso público desde el punto de vista ideológico. ¿Ya? Nosotros conversamos en la clase anterior sobre geopolítica y su relación con el análisis del discurso mismo, la ideología, según Van Dijk también. Pero en cuanto a la geopolítica y su relación con el análisis del discurso, definimos lo que es la geopolítica. Esta definición me parece bastante plausible para nuestros propósitos, del autor Geroard O'Toole, que es un inglés. Ese conjunto de prácticas discursivas mediante las cuales, ahora yo me tapo, mediante las cuales se representan, interpretan y producen significados sobre el espacio mundial y las relaciones de poder entre actores internacionales. ¿Verdad? Una definición bien potente al respecto. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, primero porque no es neutral, no es que simplemente describa el mundo, sino que lo interprete y lo reorganice, como el ejemplo plan de ataque que vimos en la sesión anterior. Luego, es fundamentalmente discursiva, se construye con discursos políticos, con discursos de medios, académicos, institucionales, y produce narrativas. Es decir, eh, crea situaciones y pone participantes que avanzan en torno a ciertos propósitos, ciertos objetivos. Y de esa manera se construye el mundo. Luego revisamos tres acciones de la visión geopolítica. Primero, construir modelos mentales a través de ciertas representaciones cognitivas, reproducir ideologías, creencias compartidas de los grupos, y opera con polarización. ¿Les queda alguna duda al respecto de estos tres puntos? ¿O quisieran comentar algo al respecto? Estos son puntos fundamentales en el aspecto de la visualización ideológica. ¿Ya? Parece que no hay comentarios. Bien. Luego nos encontramos con Van Dijk. Van Dijk probablemente tal, ahí hay una foto de él. Está a la derecha arriba. Y estos son los 5 puntos que trabajamos sobre ejemplificación. ¿Recuerdan que vimos ejemplos sobre esto? ¿Sí? ¿No? ¿Lo recuerdan? Profe, hay una pregunta en el chat. ¿Qué sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre modelos mentales e ideológicos? Buena pregunta, Jessica, porque eso se resuelve básicamente con la aproximación al objeto de estudio. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un texto y vamos a revisar eh, cuáles son las creencias que sustentan una serie de afirmaciones, nos vamos a encontrar con ese conjunto de ideas que va a representar a ideologías. Pero los modelos mentales no necesariamente se ven a través de un texto, se aprecian a través desde la perspectiva de la psicología cognitiva. Es decir, tendríamos que hacer un estudio donde las afirmaciones o las aseveraciones que entrega los individuos, las individuos de una comunidad, eh, que, y que esas aseveraciones, a través de esas, nosotros podemos ver cómo esos individuos eh, representan el entorno de su realidad. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de que ciertos modelos mentales que nos permiten estructurar nuestra forma de enfrentar el mundo, enfrentar la vida. ¿Ya? La mayoría de las personas tenemos una estructura mental para todos los días levantarnos, vestirnos, ducharnos, salir a trabajar. Todo eso tiene que ver con una estructuración de cómo es la vida. Ahora, eso no topa directamente con una ideología en cuanto a una ideología que haga que las personas se diferencien, porque personas de izquierda, derecha, católicos, no católicos, protestantes, ateos, todos ocupan los mismos modelos mentales para levantarse en la mañana, pero sí ideológicamente hay distinciones. ¿Queda clara esa distinción? Sí, pues por una parte sí, pueden ser más generales los modelos mentales y sobre todo tiene que ver con el objeto de estudio. Provienen más bien desde la psicología cognitiva, la mirada de la psicología cognitiva, que es distinta a la mirada ideológica, porque la mirada ideológica es más bien del análisis discursivo.
Entonces son distintas formas de mirar también un mismo objeto. ¿M? Es como si, no sé, tú ves una botella de agua y la analizas desde el punto de vista del material que constituye la botella de agua. Esa es una mirada tecnológica. Pero si analizas el agua como un elemento vital para sobrevivir, lo puedes mirar desde el punto de vista biológico. Y ya creas dos objetos de estudio con los mismos referentes. Entonces, por ahí va el asunto. Bien, yo les había solicitado realizar este taller. Es probable y les pedía que escribieran, que se registraran las parejas y todo eso. Nadie se registró en el Excel durante la semana. Seguramente pensaron que como no íbamos a tener la clase, no lo íbamos a ver este viernes. ¿Alguien por casualidad hizo este trabajo? Repito la pregunta. ¿Alguien por casualidad hizo este trabajo o avanzó en esto? María de la Luz pone un emoticón emocional. Ya, ok, entiendo. Vamos a hacer lo siguiente. Em, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir en el chat. A ver. em, no, vamos a hacer algo más productivo todavía. Mire, vamos a hacer algo más productivo. ¿Están viendo la presentación completa en este momento? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, vamos a hacer este trabajo, se los voy a dejar como tarea para la próxima sesión. Ya, el taller número 3, que es básicamente buscar una noticia, subrayar expresiones, seleccionar elementos hablados, eh, inferir tres creencias específicas, postular la ideología de base encontrada y finalizar la explicación. Entonces, esa es la tabla que yo les pido que llenen, entre comillas. O sea, a buscar la noticia, por supuesto, escriban en el Excel que está en el compartido el link, el título de la noticia o video YouTube que hayan encontrado. Luego hagan una tabla de esta naturaleza, va a quedar por supuesto esto en la presentación para que ustedes lo puedan modelar y realizan las operaciones ahí que les pido. Entonces, vamos a pasar al taller número 4. Eso es mejor vamos a hacer. El taller número 4 que lo podemos hacer ahora, de hecho está preparado este taller número 4 para hoy, así es que lo vamos a realizar. Este taller número 4 va a consistir específicamente en las narrativas. Si el taller número 3 tiene que ver con las creencias, el número 4 tiene que ver con las narrativas geopolíticas a través de la ideología. Decíamos que la geopolítica no solo describe relaciones internacionales, sino que construye narrativas sobre el mundo. Y estas narrativas se basan en ideologías, según Van Dijk, que organizan creencias, legitiman el poder y configuran identidades colectivas. Pues bien, yo lo que les voy a entregar a continuación es una noticia sobre un conflicto internacional. Ustedes van a identificar quién es el nosotros que está detrás de esta noticia, quién es el ellos. Van a extraer tres creencias sobre cada grupo, caracterizar positivamente la atribución de nosotros y negativa del ellos y aplicar el cuadro. ¿Ya? Es un trabajo de taller que lo vamos a realizar durante 15 minutos. No creo que les tome más de 15 minutos. Lo pueden realizar de forma individual o por WhatsApp con alguna de sus compañeras. ¿Ya? Y se los voy a enviar a continuación. Se los voy a enviar. ¿Cómo prefieren que se los envíe por el chat o se los envío por correo? A ver, Por correo, yo creo. por correo mejor, ¿cierto? Ya, se los voy a mandar por correo. Dame un segundito para enviarlo.
Ahí se fue. Avísenme si lo tienen, por favor. Avísenme si lo tienen. Avísenme si les llegó el taller. Ya, estupendo. Ya, muy bien. Entonces, eh, vamos a por él, como dicen en España. Ya, aquí está. Esto es, lean la noticia que aparece ahí y por favor respondan las preguntas de acuerdo. Es una noticia ficticia que, reestructuré de acuerdo a una, basada en una noticia real y la idea es que como ejercicio, digamos, de taller ustedes puedan realizar esta operación. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, profe. Ya, estupendo. Gracias. Bien, demos 15 minutos. Yo tengo las 8:32, perdón, 9, sí, bien digo, 8:32, 8:32 bien, pues 9:47, ¿ya? Con ese tiempo estamos listos. Yo voy a estar acá, cualquier cosa me avisan.
¿Cómo van? ¿Hay algún problema? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Van avanzando? Todo bien, profe. Todo bien, gracias. Sí, la actividad en sí lo que se pide no es complejo, lo que hay que hacer es ordenar la información. Eso es lo interesante, lo que me interesa que podamos realizar como ejercicio hoy día. Bien, quedan 2 minutos para que pongamos en común. ¿Terminaron? ¿Falta tiempo? No, falta tiempo. ¿Falta tiempo? Ya, no hay problema. Vamos a dar unos minutos más. Un par de minutos más. Así que Gracias. lo importante es que se haga.
Bien, ¿cómo les ha ido? ¿Podemos conversar ya, revisar? Más que revisar es poner en común las cosas que estamos viendo por acá. A ver, eh, por favor, a ver, ¿quién está por acá? Daniel, por favor, ¿tú podrías leer el texto, leer el- los primeros párrafos, primeros dos párrafos del texto para contextualizar? Ok, Gracias. ya. Tensión en el estrecho de Norvalia. Acusaciones cruzadas agravan crisis diplomática entre Armenia y Belvaria. Por Reuters. Norvalia, 17 de abril. La tensión entre Armenia y Belvaria se intensificó este martes tras un nuevo incidente en el estrecho de Norvalia, una vía marítima estratégica para el comercio energético regional. Ambos gobiernos intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad de una operación naval que, según versiones contrapuestas, habría violado acuerdos internacionales vigentes hace más de una década. Bien, El bien. Ministerio de Defensa de Armenia afirmó que una embarcación bolivariana realizó maniobras provocativas dentro de aguas soberanas, lo que obligó a sus fuerzas a responder de manera proporcional y defensiva. En contraste, autoridades de Belvaria denunciaron que sus navíos operaban en aguas internacionales y calificaron la reacción armeniana como una escalada innecesaria que pone en riesgo la estabilidad regional. Perfecto, gracias Daniel. Ok. Eh, a ver quién más está por ahí. Vamos al team masculino. Ismael está por ahí. Ismael, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Desde analistas señalan. Ya. ¿Se me escucha? Perfecto. Ya. Analistas señalan que el conflicto por el control del estrecho ha sido un punto de fricción constante entre ambos países, especialmente desde el descubrimiento de reservas de gas natural en la zona hace 5 años. No se trata solo de una disputa territorial, sino de una lucha por influencia geopolítica, indica Liora Menek, investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos de Viret. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la Unión Continental emitió un comunicado en el que instó a ambas partes a ejercer moderación y retomar el diálogo diplomático. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones señalan que las conversaciones se encuentran estancadas desde principios de año, en medio de un clima de desconfianza mutua. En las calles de ambas capitales, el conflicto ha comenzado a reflejarse en la opinión pública. En Armenia, manifestaciones ciudadanas han respaldado la postura del gobierno, exigiendo defender la soberanía nacional. En Belvaria, en tanto, sectores políticos han acusado a su vecino de expansionismo encubierto, alimentando un discurso cada vez más confrontacional. Ya, gracias, Ismael. Se fijan, hay material suficiente, tenemos expresiones típicas. Todo lo que está entrecomillado es muy típico de, de expresiones que modelan ideológicamente el contexto de la situación. ¿Ya? Y yo sé, esto a ustedes como puede ser de perogrullo que aparece todo el tiempo, pero a veces las dejamos pasar nomás. No es como que hagamos un análisis profundo de qué significa cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos las primeras evidencias, indicadores de aquello. Ya, bien. A ver, Emiliano, por favor, ¿podrías terminar de leer desde... ¿dónde estábamos? El último párrafo, organizaciones internacionales. ¿Sí? De ahí. ¿Podrías terminar de leer, Emiliano, por favor? Bueno, ¿se escucha? Sí, muy bien. Desde Sí, organizaciones internacionales han advertido sobre el impacto potencial de una escalada mayor. El estrecho de Norvalia es clave para el suministro energético de múltiples regiones. Cualquier interrupción podría tener consecuencias globales, señaló un informe reciente del Foro Económico Transregional. Por ahora, ambos gobiernos han reiterado su disposición al diálogo, aunque mantienen operaciones militares en la zona. La comunidad internacional observa con cautela una crisis que, según expertos, podría redefinir el equilibrio de poder en la región si no se logra una solución diplomática en corto plazo. perfecto, gracias, Emiliano. Coméntenme, dejo abierta. Primera pregunta, antes de pasar a la identificación propiamente de cada elemento. ¿Qué les parece? ¿Cómo, cómo sienten que está planteado la información que hay acá, de acuerdo al marco teórico que hemos estado revisando estas últimas clases? Siento que los nombres son súper reemplazables entre sí, podría ser cualquier país de la actualidad.
Puede ser cualquier país, ¿cierto? Puede ser cualquier. Podemos poner Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, podría ser cualquiera. Sí, efectivamente. O sea, no tiene que ver mucho con la idiosincrasia de algún pueblo en particular, sino que parece ser como que cualquiera podría estar, podría ser el actor de este rompecabezas, de este plano de ataque donde juegan unos contra otros. Bien, esa es una característica. Una segunda característica, la construcción del texto. Ojo, estamos hablando de construcciones del texto porque si uno analizara a estos países en términos de su idiosincrasia, su cultura, podríamos encontrar diferencias, porque los países y las naciones son distintas. Pero en la manera en que el texto lo plantea, son como dos actores, piezas de un rompecabezas. Jessica dice que se siente realista, hay bastante vocabulario político bien empleado y los motivos de la disputa son aplicables a nuestro mundo. Ya, muy bien, muy bien. O sea, podríamos decir que es un tipo de texto. Tipo de texto, de acuerdo a la concepción de la tipología textual. Y por ende, si es tipológicamente textual, tiene que ver con un, una manifestación discursiva. ¿Ya? Coméntenme, qué más encontraron al respecto? ¿Qué más les llama la atención? Que gran parte del texto está como basado en declaraciones de ciertos sujetos más que en hechos concretos. Claro, exactamente, también. Más que como objetivar hechos, lo que aquí interesa es poner a voces. Súper bien. O sea, tenemos un discurso estructurado, voy a ir anotando acá, un discurso donde hay voces de actores. Diego dice, por la manera en que está escrito, el texto da la impresión de que fuera una entidad externa la que comunica, la cual no tiene relación directa con ninguno de los dos países. Claro, porque está visto desde el punto de vista de que una agencia de noticias está entregándonos esta como panorámica de lo que ocurre. Entonces, de esa forma, eh, se estructuran el tipo de texto que viene de la agencia noticiosa. Entonces, ya en sí, esto es muy interesante, que ya en sí esto modela la realidad, porque no es que sea un narrador testigo, que esté alguien que le preguntaron qué es lo que vio, o que haya una conciliación de opiniones de expertos académicos o de geopolíticos, sino que es una panorámica y nos están modelando cómo funcionan las relaciones entre estos dos actores. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Está súper interesante lo que estamos conversando, diciendo. ¿Ya? ¿Algo más que les llame la atención, así en términos generales de lo que aparece ahí? Recuerden que vimos algunos términos específicos en la clase anterior que tienen que ver con este tipo de texto. ¿Es un texto geopolítico en sí? ¿Escrito por expertos geopolíticos o escrito por aficionados geopolíticos o escrito por una emisión, o sea, digamos, emisores que, eh, como por encargo? ¿Qué les parece? Jessica dice que hay un mediador, una entidad externa que intenta que se llegue a un acuerdo. Ya, claro, eso es lo que relata el texto. ¿Pero les parece que hay algo estructural en términos de lo que les planteo? Que sea un modelamiento... A ver, alguien más quiere estar entrando ahí. Don Saldaña. Ya. Bueno, vamos entonces a la respuesta de las preguntas. La primera, ¿quién, quién es el nosotros? ¿Desde qué parte se cuenta? ¿Desde dónde se cuenta? Leticia, ¿puedes comentar al respecto? ¿Quién es el nosotros acá? Em, ah, es que siento que depende un poco, porque según los comentarios que hace como de Kenia, es como ellos son los nosotros y la Belvaren serían los ellos y viceversa, entonces como que siento que Sí. depende, aunque igual noté por lo menos por eh, como las opiniones que estaban dando o como las declaraciones, eso de como que Belvari es como el que está tranquilo y como que ellos son como, ah, nosotros somos los que estamos bien
y ellos están como sobre reaccionando. Entonces se podría decir que Belvaria es el nosotros y Arquenia sería el ellos porque están sobre reaccionando por la Ya, situación. ya, o sea, los que sobre reaccionan por la situación son el ellos, ¿sí? ¿Podría ser así? Sí, lo Patricia, sentí un poco así. ya, ya, gracias Leticia. Patricia, ¿qué quieres comentar? Dale. Es que o sea, igual concuerdo con, con Leticia, pero yo lo vi como de otra forma, al revés, como, ¿se escucha, verdad? Sí, te escucha, bien, súper bien. Que Arquenia es el nosotros y no me acuerdo el nombre del otro país, pero sería el ellos, porque al final el nosotros Arquenia, tenía como el apoyo, por así decirlo, del pueblo, de la gente del país, y al final ellos son los que están mal porque hicieron, o sea, pasó todo lo que pasó en el conflicto, por así decirlo. Ya, bien, bien, súper. ¿Qué más? Ahí estoy viendo que están escribiendo. Mael dice que yo siento que se podían tomar ambos puntos de vista. A mí el menos se me hizo más fácil tomarlo del punto de vista de Arquenia. Ya, Diego comenta también. Ya, nosotros son los que no están involucrados y ellos son los países que se enfrentan. Eso no lo entiendo a qué te refieres, Diego. O sea, como que todos los que se están mencionando acá son el ellos. Tanto Arquenia como Belvaria serían el ellos. ¿Ya? Porque si fuese así, no creo que sea muy adecuado. La verdad es que la tensión entre estos dos, Arquenia y Belvaria, ambos dos, ¿ya? Producen tensiones y uno tiene que ser el nosotros y el otro tiene que ser el Belvaria, más bien como lo han planteado sus compañeras. ¿Ya? Tiene que ser uno el que provoque la tensión. Aquí tengo el texto en mano y se ve todo el tiempo. ¿Ya? En Arquenia, manifestaciones ciudadanas han respaldado la postura del gobierno exigiendo defender la soberanía nacional. ¿Ya? En Belvaria, en tanto, sectores políticos han acusado a su vecino de expansionismo encubierto. Ambos atacan, ambos establecen conceptos de geopolítica, defender la soberanía por unos y el otro es expansionismo encubierto. ¿Ya? Están las organizaciones internacionales que tratan de evitar este impacto, pero la cuestión se mantiene en esos términos. Ya miren, nosotros tenemos un ello. Vamos a ver el esquema en unos minutos más. Claro, a ver. ¿A ti te parece que Arquenia me parece que es el ello? Puede haber empezado la defensa por ahí. Ya. Ya miren, hagamos un asunto. Vamos a llegar a eso y lo vamos a resolver como hacia el final. Porque tenemos que tomar la pregunta, la respuesta a esto hacia el final. ¿Cuáles podrían ser tres creencias que pudiésemos extraer de cada grupo? Es decir, ¿hay creencias sobre Arquenia, sobre Belvaria, que pudiésemos establecer, explicitar a partir de lo que dice el texto? ¿Se puede hacer eso? Profe, Sí, Daniel. yo creo que como infiriendo de las mismas creencias se puede establecer que tanto uno como el otro puede ser el ellos y el nosotros y desde esos puntos se puede analizar. Porque, por ejemplo, yo puse que ya en un escenario Arquenia era el nosotros y Belvaria era ellos. Claro. Y las creencias asociadas de Arquenia era que Belvaria buscaba invadir Arquenia, Belvaria quiere las reservas de gas de Arquenia y Belvaria operaba en aguas soberanas de Arquenia. Ya, bien, eso es lo que se plantea, ya. Y, por consiguiente, de los otros, Y por consiguiente lo otro es que Arquenia busca invadir Belvaria, que Arquenia quiere las reservas de gas y que Belvaria operaba en aguas internacionales legítimamente. ya, perfecto. Esos son hechos que se atribuyen de cada uno al otro. Los podríamos organizar, de hecho, como en términos de características positivas y negativas sobre lo que se atribuye. O sea, lo que tú acabas de declarar son características prácticamente negativas sobre ellos. ¿Ya? Arquenia dice cosas negativas de Belvaria y Belvaria dice cosas negativas de Arquenia. ¿Ya? Esa respuesta estaría cubierta. Súper bien. Y así podríamos ver también qué características positivas que se atribuyen cada uno de ellos. Podríamos decir que existen características positivas que se atribuyen a sí mismos cada uno de estos dos
actores. ¿Hay algún indicio en el texto? Creo que de parte de Arquenia cuando dicen que están como en su derecho de defender su territorio, como que los, no sé la palabra concreta que estoy buscando, pero siento que es como que lo hace ver como que tienen la razón, que son, como que esto es como solo su deber. Siento que como ese discurso podría verse como desde una luz positiva, desde lo que dicen ellos. Ya, bien, exacto. ¿Algo más, chiquillas, que pudiesen comentar? Yo estoy mirando aquí el texto, lo estoy hojeando también y viendo que hay hartas palabras entre comillas. Esos entrecomillados funcionan muy bien como para poder resaltar tanto características positivas como negativas. Ya hemos dicho más negativas que positivas, como que oscilan eso. Y por lo mismo, también podríamos extraer creencias. Me interesa que pudiésemos ahora concentrarnos en las creencias que hay sobre cada grupo. Bueno, Daniel comentó ya algunas cuestiones que tienen que ver con juicios de valor. ¿Podríamos decir en qué cree cada uno de los grupos? ¿Es posible ponerlo en positivo y no negativo? No solamente en términos de lo malo, comillas, que hace el otro, el adversario. ¿Pudiésemos establecer cuáles son creencias positivas sobre, perdón, no positivas, sino que creencias de cada grupo? Es interesante el ejercicio porque parece más simple. No es tan obvio. El análisis aquí del discurso implica que, yo les digo, digamos, la orientación fundamental es que si ustedes toman palabras entre comillas de cada del texto, van a poder lograr plantear cuáles son las creencias de cada uno. Y sobre todo aplicar el cuadrado ideológico, en que van a poder esquematizar lo positivo propio y lo negativo del otro. Ya, voy a avanzar un poquito en torno a esto, ¿m? Para efectos de que no se nos vaya la clase y que también no se aburran, no se pierdan, ¿ya? Porque esto de estar telemáticamente tiene sus costos asociados. Miren, fíjense en este análisis. Tenemos nosotros, perdón, ahí está, un discurso que se alinea implícitamente con Arquenia, ¿ya? Presentando como actor que responde y defiende su soberanía, ¿ya? Entonces, es Arquenia el que se construye como un sujeto legítimo y reactivo. ¿Ya? Vayan después de este análisis que yo les estoy presentando, vayan a revisar de nuevo el texto y vean si les calza esto. ¿Ya? Puede que no les calce perfectamente y habrá alguna razón interpretativa al respecto. Tal vez algún indicio de alguna palabra, entrecomillado, lo que sea. El ellos es Belvaria, así aparece, así ustedes mismos lo mencionaron acá. Aparece como el actor que inicia el conflicto, comillas, maniobras provocativas. Y ahí se configura la tensión. O sea, debe haber un punto de conflicto para que este texto funcione, para que plantee esta narrativa. Luego vienen creencias sobre el grupo, creencias sobre nosotros. ¿Ya? Arquenia actúa de manera defensiva, esto lo comentaba Daniel. Protege su soberanía territorial, su respuesta es necesaria ante provocación externa, está totalmente justificado. Y ellos, Belvaria, está basado en acciones relatadas como realizan acciones provocativas o desestabilizadoras. No tienen responsabilidad en el conflicto y buscan influir o expandirse en la región. ¿Les cuadra esto? Coméntenme, pongan ahí en el chat, pongan alguna señal, algún dedito para arriba o para abajo. Ya, gracias. Bien. Aquí están las Entonces, que... Sí, María de la Luz. es que igual me confundo un poco porque, claro, la noticia está igual como contada desde una persona externa. Entonces, como, claro, me confundo un poco como qué cosa está reportando lo que dijo el otro país y qué otra cosa sería como que la forma en que está construido el discurso está poniendo como a Arquenia como nosotros y el Verbal como ellos. Justamente. Porque como no es como escrito desde el punto de vista de uno o del otro, siento como que veo los dos puntos.
Claro, es que eso no va a ocurrir. Eso que tú estás pidiendo difícilmente puede ocurrir. Tendría que ser como una especie de paper académico para poder Mm, lograr algún grado de exactitud o de búsqueda de esa acuciosidad en plantear las relaciones entre los dos actores. Muy difícil. En cambio acá, de hecho, el propósito justamente es no hacerlo así, sino que provocar una tendencia en la mirada del lector. ok. Entonces te va a O resultar sea, siempre algo así, sí. Y por eso es que escogí un... básicamente cambié los nombres, pero si ustedes se fijan, este es un tipo de relato que lo vamos a encontrar en cualquier noticia normal, funcionan con esta naturaleza. Por eso al principio, no me acuerdo quién, creo que Ismael mencionó que eran eh, intercambiables los nombres, o sea, como que podía ser cualquiera. No me acuerdo si fue Ismael o Daniel, perdón. Ahí están las características positivas versus las negativas. Las positivas atribuidas al nosotros, ya, el nosotros es racional, legítimo y orientado a la defensa. El ellos es provocador, desestabilizador y potencialmente expansionista. ¿Ya? Eso se evidencia en las palabras, en los entrecomillados. ¿Ya? Si quisiésemos evidenciar esa estructura, estoy mirando acá el texto nuevamente, nos encontramos con características positivas como sobre el nosotros positivo, Arquenia, eh, mm, dice por ahí, responder ante el adversario, responder de manera proporcional y defensiva. Ya, eso es muy positivo. En cambio, los otros, esos ellos, que son Belvaria, han realizado maniobras provocativas dentro de aguas soberanas. La configuración de las acciones está basada en estas palabras, en estos entrecomillados que, como lo comentábamos en otras clases, tienen un tinte netamente geopolítico. Ya. Aquí tenemos el cuadro ideológico, según Van Dijk. Ya. El énfasis de lo positivo propio versus lo negativo del otro. Ya. En conjunto, los otros somos legítimos, racionales, defensivos, ellos provocadores, problemáticos, potencialmente peligrosos. Ya, entonces, por favor, revisen esta apreciación, piénsenlo como ahora material ya de estudio, donde aplicamos en este ejercicio las nociones que hemos ido conversando en las últimas dos clases. Porque aquí está todo, aquí está condensado todos estos elementos. ¿Ya? Una ideología, según lo que plantea Van Dijk, ahí les dejo la definición: ideas, creencias, valores y principios que conforman una visión particular del mundo, de la sociedad. Entonces, de alguna manera van a estar reproduciendo cómo estas personas entienden todos estos temas referentes a política, economía, cultura, religión, moral, justicia. Miren, esta es una estupenda manera en que Van Dijk plantea la metáfora de la oleada migratoria. Fíjense, esa es una foto real en el mar Mediterráneo. La marea migratoria vuelve a subir. Coméntenme si se escucha El análisis empieza cada día abriendo el periódico. No, pero estoy hablando en serio. Mira, ayer, la marea migratoria vuelve a subir. Ya, bien. Hablando de metáfora, bueno, aquí tenemos una metáfora masiva. Entonces, vamos a decir, eso es un titular racista. Y si es un titular racista, es una violación de derechos humanos, por ejemplo, los inmigrantes, de esos inmigrantes que quieren entrar, y cómo construir dentro del análisis y discurso ese tipo de análisis temático, por ejemplo, ese tipo de metáforas en relaciones en, por ejemplo, violación, porque los periodistas y las periodistas saben, porque la mayoría fueron a escuelas de comunicación y sabíamos ya desde mucho tiempo que ese tipo de metáforas son un problema bastante, porque ese problema es, yo voy a relacionar otra vez estas dimensiones. Tenemos aquí una estructura de discurso, un titular, que también análisis de las noticias, etcétera, pero no solamente un titular, sino también una metáfora. Entonces,
Desde Lakoff, Johnson, miles de personas más saben mucho sobre metáforas. Y también sabemos que las metáforas tienen una base también sociocognitiva. Son embodied. ¿Y por qué entonces marea, avalanches, olas? Porque inmigrantes no llegan al avión, llegan al país en olas, como ustedes saben. Entonces, llegan a esa metáfora porque esa metáfora tiene un sentido. Bueno, una metáfora no es inocente, como ya sabemos de la película El Postino, ¿no? Donde ya lo dijeron que son peligrosas. Entonces, porque la metáfora no solamente es una estructura lingüística, sino también una estructura cognitiva, una manera de pensar como Lakoff y otros nos muestran. Y en mis términos yo digo, esa metáfora forma modelos mentales, experiencias de las personas que están leyendo esas cosas. ¿Y qué quiere decir? Si tú tienes mareas, porque una ola o una marea es tan peligrosa, porque crea un modelo mental embodied, como encarnado, de la idea que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Esa es una sensación de miedo. Entonces, si tú quieres crear miedo para las elecciones, etc., en la población, tú lo haces con ese tipo de metáfora, porque esas metáforas crean modelos mentales que son sentimientos, experiencias que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Entonces tú tienes aquí una estructura lingüística discursiva, tú tienes una estructura muy concreta, un modelo mental, donde no solamente tú tienes una representación de lo que está ocurriendo ahora en España, sino también con emociones como miedos. Ese modelo mental es multimedia, es de verdad así. Y la dimensión ahora sociopolítica, porque la tercera dimensión, con ese tipo de metáforas y ese tipo de modelos mentales, al mismo momento tú construyes estructuras políticas, por ejemplo, de eliminar o resistir o no aceptar inmigrantes en el país. Por ejemplo, debates parlamentarios. Tenemos en una semana elecciones europeas. Bien, esa es la idea, ¿se fijaron? ¿Qué les pareció? Yo ahí les anoto en el chat. Fíjense que lo que Van Dijk explica es cómo el concepto de la marea y de la oleada, que es parte del modelo mental, que un poco lo que preguntaba, comentaba, me parece que Jessica al principio, ¿ya? Ese modelo mental que existe, que está estructurado, que forma parte de la vida común y corriente, de cómo cualquier individuo entiende el concepto básico de agua, ola, mar, y aquí está esa oleada, ahora se transforma en una nueva idea, ¿ah? Ahora está representando la oleada, otra manera de ver las cosas, se transformó en otra cuestión, por eso él recupera la metáfora, la idea de la metáfora y la semántica de Lakoff, ¿ya? Ahora la marea se transforma en el peligro de migrantes. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya, bien. Eso es súper importante para que lo puedan entender. Imagínense que esto ustedes lo pueden aplicar a un montón de conceptos que están ahí, dando vuelta, plasmados en un montón de discursos y de representaciones que se están haciendo todo el tiempo para explicar cómo funciona todo, cómo funciona el mundo de alguna forma. ¿Ya? Acá les dejo algunos conceptos fundamentales, ya vamos terminando la clase, ¿ya? Que son los que plantea Van Dijk para poder entender y poder realizar una lectura de todas estas apreciaciones conceptuales que están plasmados en cualquier relato que tenga una connotación ideológica. ¿Ya? Estos son los 5. Entonces, hagan la reflexión. ¿Cómo funciona esto en nuestra vida actual? Tomando estas 5 ideas bajo el alero de esa explicación que les puntualizo abajo. ¿Ya? Sistema de creencias ofreciendo una explicación del mundo, ¿ya? O una orientación política entendida como un conjunto de ideas sobre cómo debe organizarse un gobierno, la guía para la acción de qué es lo que debe cambiarse o qué debe conservarse, la visión del bien común, de lo que es común para todos, y lo cultural, lo que está profundamente arraigado en la cultura. O sea, basta con que ustedes estos 5 elementos lo apliquen a lo que está ocurriendo hoy día en el país con el gran proyecto que plantea el gobierno actual,
Eh, y ya esa discusión sobre ese proyecto de lo que va a venir en torno a los cambios del gobierno para lo que ellos creen que debe ser bueno para el país, para la ciudadanía, lo pueden poner a la luz de estos 5 elementos y ya tienen una interpretación ideológica de todo esto. Y para cualquiera, no solamente sirve para lo que está ocurriendo en el día de hoy, o sea, ustedes lo pueden aplicar también a cualquier otro proyecto gubernamental. Ahora, ¿por qué gobierno? Porque Van Dijk dice, siempre va a tener que haber una estructura de poder que va a estar, o sea, digamos, la estructura de poder que va a estar, que va a ser la que los ciudadanos van a mirar de una manera consensuada y van a opinar sobre esto, va a ser siempre lo que el gobierno de turno diga. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ya, gracias Daniel. Ya. Y los demás, las demás chiquillas, Casey, Yanara, Antonia, Kidara, Patricia, María de la Luz. ¿Se entiende esta parte? Creo que sí. Sí. Es como similar a lo que, digo, es lo que dicen siempre en la tele de que oh, hay una oleada de delincuencia, de violencia, etcétera, etcétera. Claro, es una construcción a partir de metáfora, que es de la mejor manera que uno puede entender las cosas. Y esa construcción de metáfora muta y se transforma en una nueva representación. Y eso es el modelo mental. Por eso es muy difícil cambiar ese modelo mental de un día a otro. Tiene que hacerse con un trabajo discursivo. Eso se sabe. ¿Ya? Les dejo algunos links para que pinchen, investiguen, vean sobre lo que Van Dijk dice sobre algunas cuestiones al respecto de. Escuchen esto último ya para Cuando finalizar. los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Muchas veces hay un discurso que parece progre, pero en la realidad no lo es. En la realidad las políticas antirracistas casi no ocurren y el racismo es de todos lados dominante. El poder de las palabras sobre la mente de la gente es inmenso. Manipular a las personas es fácil y manipular a la gente contra minorías, cualquier tipo de minoría, es aún más fácil porque la gente tiene la tendencia, sobre todo en tiempos de crisis, de culpar a gente que no tiene el poder y no la gente de arriba. Una libertad total implica un poder total. La libertad de prensa tiene que ser total para criticar a la gente que tiene el poder. Pero no se puede abusar de la libertad de prensa para reprimir a la gente que no tiene el poder. Minorías, inmigrantes, etcétera, etcétera. Estoy muy claramente en contra de ese tipo de libertad. Analizar críticamente el discurso también implica analizar su potencial de manipulación, pero también de educación. La práctica es educar a periodistas y eso obviamente es muy difícil porque luego una gente llama educación, otra gente dice es manipulación y eso es obviamente una línea de división muy importante. Ahí hay debate, perfecto. ¿Pudieron escuchar bien este video cortito? Fíjense que ahí les dejé destacado, entre comillas, una idea que se viene planteando en el análisis crítico del discurso y que no tiene que ver con ninguno de los hechos actuales que estamos viviendo, viendo, siendo testigos de. O sea, lo que ocurre hoy en día es de manual, de manual de libro. Es totalmente de manual de libro, no hay ninguna sorpresa al respecto. Cuando los poderes dominantes permiten un discurso extremista, la gente violenta se siente legitimada para recurrir a la violencia. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países donde hay una extrema derecha potenciando estos aspectos.
Cuando los poderes... Ya. Ya, esto sí que es lo último. Me acordé que esto es interesante. Vean este video y respondan estas preguntas que aparecen acá. A ver qué les parece. Ya me voy a salir de aquí. ¿Van bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Milei en Davos dijo esto. Es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Esta afirmación habla de un concepto que no para de repetirse. El enemigo del poder hoy es el wokismo. Pero, ¿qué es el wokismo y de dónde viene? El concepto woke, pasado de despertar en inglés, tiene sus raíces en la cultura afroamericana de los Estados Unidos en los años 60 y surge como una alerta para mantenerse consciente ante las injusticias, tanto sociales como raciales. Significaba estar atento a las estructuras de la opresión, pero como a donde vamos no necesitamos mucho estar alertos, este término tomó otros significados. Los movimientos progresistas lo adoptan como una bandera de justicia social, pero la neoderecha lo utiliza como un término despectivo. Figuras como Donald Trump lo asocian como una amenaza a los valores tradicionales. Y mientras Estados Unidos propone la desregulación de las redes sociales en pos de la llamada libertad de expresión, organismos internacionales apuestan por combatir estas noticias falsas y los discursos de odio. Y si bien informarse con responsabilidad se pone cada vez más difícil, parece también ser la clave. Según la filósofa Judith Butler, el auge de woke como enemigo de la derecha avanza como un fantasma por todo el planeta. Lo que se presenta como una ideología a destruir es un espectro formado por la desinformación y una verdadera trampa, porque en realidad, a priori, los fantasmas no existen. Bien. Coméntenme, por favor, ¿qué les pareció ese video? ¿Cómo podríamos... A ver, primero, la primera pregunta, ¿qué es el woke y cómo se concibe desde una política de derecha-izquierda? ¿Qué les parece al respecto? Pía, ¿qué te parece al respecto? ¿Cómo se entiende el woke mirado desde este video cortito? ¿Y cómo lo podríamos ver desde izquierda y de derecha? Son dos preguntas en una. Pía, ¿estás ahí? Pía. No está Pía. ¿Romina? Ahí está, Ah, estaba ahí está Pía. activando el teléfono y tampoco sabía si era yo, porque está también la otra pía. Ah, pero es que entonces... ¿Dónde está la otra Pía? ¿Qué otra Pía? Y no sabía si estaba revisando los participantes. Pero parece que no Ah, está. pero hay una Pía nomás en este curso. ¿Qué otra Pía? No, somos dos pías en Hay Porto. dos. Wow. Bueno, Somos Pía, el pía Muñoz y Pía Espinosa. Ah, verdad, tienes toda la razón. Ya. ¿Tú qué contestaste, Pía? ¿Qué te pareció? Sinceramente, no sabría cómo definir el woke desde lo que dice el video, porque ya tengo como una preconcepción mía de lo que es el Ya, woke. eso, cuéntame tú, tu concepción de esto. Que quizás Mm, tú tienes una representación al respecto. sí, el woke, este término se ocupa como un término paraguas para nombrar a todas estas ideologías del nuevo siglo, por así decirlo, pero en realidad yo diría de los últimos 50 años que le ponen y que toma todas estas ramas que el conservadurismo rechaza. Perfecto, ya, muy bien. Ese es digamos, una estructura, una manera de poder definir lo que implica el woke. Em, gracias, Pia. Em, Anaís, Anaís Donoso, ¿estás por ahí? Si lo pudiésemos definir en términos de, como dice acá el video, ¿podríamos hablar de un woke desde la política de derecha y desde izquierda? Anaís, ¿qué te parece a ti? Bueno, escribe nomás, Anaís. No hay problema. Mientras tanto, Romina, ¿podrías comentar tú, por favor, al respecto? ¿Qué te parece? ¿Cómo podría verse desde el punto de vista cierta idea que planteó Pía sobre lo que es el woke? ¿Podríamos tomarlo desde un punto de vista de izquierda o derecha? ¿Qué nos estaría iluminando o dejando de iluminar? Romina. Por supuesto, escriba nomás.
escriba nomás, Romina. Anaís dice que desde la derecha es algo rechazable, ya que se asocia directamente con la izquierda. Claro, totalmente. O sea, se desvirtuó el concepto inicial y se transformó en un arma de lucha para estigmatizar todo lo que tiene que ver con lo detestable que puede hacer mover la aguja hacia la izquierda. Perfecto. Y desde la izquierda, tal vez eso podrías comentar, Romina, escribirlo ahí. Desde la izquierda, ¿qué es lo que sería el woke o wokismo? Ya, si ya le ponemos wokismo, lo transformamos en una ideología, o sea, lo transformamos en un conjunto de ideas que empiezan a formar un pastiche de creencias. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando? ¿Alguien que esté atento, atenta, que pueda comentar también? Para que no nos aburramos en este silencio telemático. Profe, no sé si Diga, yo diga, puedo complementar. por favor. Como desde la izquierda, bueno, yo creo que lo woke siempre va como a referirse a lo que cruza una línea que está como preestablecida por valores que, Mm, reitero, pueden ser conservadores, pero desde la izquierda igual puede haber un sector un poco más conservador. Va como atacar todo el tema del área como de género del woke, porque dentro del woke entran como ideologías ambientalistas, eh, algunos dentro del woke incluyen el antirracismo, y yo creo que la línea que más cruza, que más a la gente le cuesta como aceptar, vendría a ser el lado de la ideología de género, como le llaman. ya, entiendo. Bien, sí. También puede verse desde ese punto de vista, sí. Totalmente. O sea, podría haber dentro de una como organización de las ideas que significan el wokismo. Ahí yo puse el comentario de Romina, que parece que me lo escribió a mí, pero se equivocó, es hacia todo. Dice la izquierda es como un movimiento ideológico progresista que está consciente de las injusticias del momento. Perfecto. Y complementado con lo que dice Pía, también dentro de sí es estructurable. O sea, el wokismo dentro de la izquierda es mucho más complejo de lo que parece, tiene más estructura. El otro lado es mucho más parcelado, es unidireccional la mirada de derecha hacia el wokismo. Patricia dice, desde la mirada de la izquierda se rechaza el significado del woke porque es una forma despectiva de nombrar las luchas sociales y políticas. Exacto. Por eso uno de los representantes del anti-wokismo es este personaje eh, que aparece en el video, ¿no? Milei. Ya, terminamos la clase hoy día. Les dejo bueno, quedan dos tareas. La primera, que comentamos al inicio, el taller número 3, que tiene que ver con que ustedes en pareja busquen una noticia digital o un video donde puedan explorar y resaltar 3 creencias y ver cómo esas 3 creencias pueden representar un concepto de ideología. Eso sí o sí lo revisamos en la próxima clase presencial. Y este otro ejercicio ideológico para la próxima clase, que es definir esos conceptos. Cada uno de estos ismos son ideologías fundamentales dentro de cómo vivimos hoy en día. O sea, son parte del día a día, queramos o no. Así que les pido que lo definan, busquen una buena fuente de referencia para hacerlo y piensen también en ejemplos. De tal manera que la próxima sesión vamos a empezar con la revisión del taller número 3 y vamos a conversar estos conceptos que ya nos van a llevar hacia una nueva etapa de la unidad. Ya. Dejamos hasta acá. Preguntas, comentarios, dudas. Ya. Bueno, les agradezco entonces que se hayan conectado tan urgentemente a propósito de las circunstancias de la universidad por el corte, y nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Recuerden que el lunes no tenemos clase, vamos a tener clase el próximo viernes, y dentro de los próximos días yo les voy a comunicar la hora, fecha de la próxima clase recuperativa. Ya. Daniel, no me lo envíes al tiro, prefiero que lo presentes junto en la clase, en esa misma clase, ¿ya? Ok, que estén muy bien, nos vemos, chao.
Chao, profe, Gracias. gracias. Chao, profe. Chao, Chao. 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 Buena semana. Chao, chao.